servicio. Yo creo que es una gran paga, hermanos, es una gran recompensa. Ese es el salario que Dios nos pudiera dar, y que Él nos quiere dar es los hijos, hermanos, que nunca se aparten del camino de Dios, que lleguen al reino de los cielos también, poder verlos allá en aquel día, hermanos, con nosotros, en la boda del Cordero, ver a nuestros hijos allá. Eso será la mejor recompensa. O sea, porque de nada serviría que prosperaran materialmente aquí en la tierra, pero que en aquel día no los mires allá. Eso sería triste, eso sería lamentable, hermanos, que tus hijos no estén en la presencia de Dios, que no participen del reino celestial. Entonces tenemos que ver eso de esta manera. El obrero es digno de su salario. ¿Cuál es mi mejor salario? ¿Cuál puede ser tu mejor salario de servir a Cristo? Que tus hijos sirvan a Dios. Claro, que escalen en la vida. Lo hemos enfatizado en esta iglesia siempre, que escalen en la vida, pero sirviendo a Dios, hermanos. Que escalen, pero sirviendo al Señor. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar, hermanos, que nuestros hijos sirvan a Dios y orar a Dios para que Dios les dé un esposo, si son mujeres, un esposo que sea temeroso de Dios. O si son hombres, pedirle a Dios que les dé mujeres temerosas de Dios, que teman a Dios, que sirvan a Dios. Ese debe ser nuestro clamor, hermanos, por nuestros hijos. Y tenemos que servir a Dios. Ahora, tenemos que entender también que nuestro servicio a Dios es vital. Que haga en nosotros fidelidad a Dios, que haga en nosotros, hermanos, un servicio fiel a Él, es necesario, es vital para obtener la paga de parte de Dios. O sea, para obtener la recompensa de Dios. Si tú quieres tener hijos bendecidos por el Señor, que le sirvan a Dios, es necesario que tu servicio a Dios sea fiel, que tu servicio a Dios sea un servicio genuino al Señor. Porque no esperemos, hermanos, que nuestros hijos, hermanos, sirvan a Dios si usted no les sirve. No espere lo bueno si usted no lo hace. Necesitamos que en nuestra vida, es necesario, es vital que en nuestra vida haga fidelidad a Dios para obtener la recompensa del Señor, hermanos. Ahora, la fidelidad de Dios, a Dios, hermanos, no solamente es en los momentos fáciles o en los momentos de confort, en los momentos donde no hay problemas. Ahí no se mide la fidelidad de Dios, hermanos. Dios mide nuestra fidelidad en nuestro servicio cuando las cosas son contrarias en nuestra vida. O sea, Dios mide nuestra fidelidad en nuestra vida, hermanos, nuestro servicio a Él fiel. Dios lo mide cuando tenemos problemas, cuando las cosas no son convincentes o convenientes a nuestro favor. Ahí Dios va a mirar nuestra fidelidad al Señor. Ahí Dios mide la fidelidad del hombre. Ahí Dios mide la fidelidad de la mujer. En los momentos duros, en los momentos de controversia, Dios va a mirar nuestra fidelidad en esos tiempos. Ahí Dios va a ver realmente qué tan fiel eres al Señor. Entonces, es necesario nuestro servicio a Dios, es vital nuestra fidelidad a Dios para obtener nuestra recompensa, hermanos. Pero recuerde cómo Dios mide nuestra fidelidad. Ahora sigo adelante. ¿Sabe? Entendemos esto, que en el pueblo judío, hermanos, cuando si hablamos de herencia, hablando literalmente, el pueblo judío, hermanos, le daba al primogénito una doble porción. Ahora, no solamente al primogénito le tocaba la doble porción, sino también la bendición expresada de parte del Padre. Vamos por favor a ver en el libro de Génesis, capítulo 27, y en el versículo 27, Génesis 27, 27, hermanos. El primogénito llevaba la bendición, la doble porción. Ahora la ventaja de esto, ahora hablando espiritualmente, que cada hijo de Dios, para Él, hermanos, es un primogénito. Para Dios, todos, hermanos, sus hijos nos va a dar herencia a todos. O sea, no porque, por decirlo, que puede usted llegar a pensar, no, entonces quiere decir que a mí no me va a tocar la bendición como aquel. O sea, Dios tiene una bendición especial para cada uno de nosotros, y a cada uno de nosotros Dios nos mira como sus primogénitos. Ahora, hablando aquí en Génesis 27, 27, dice:
Recordemos la historia, hermanos, de Esaú, de Jacob. Usted conoce esa historia cuando Esaú era el primogénito, pero Esaú menospreció la primogenitura y Jacob le usurpó la primogenitura. Y vemos que la primogenitura, la bendición mayor se la llevó Jacob. Jacob no era el primogénito, era el segundo de la vida, de ese matrimonio, el segundo. Esaú era el primogénito. Pero había una diferencia entre Esaú y Jacob. Y esa diferencia que había entre Esaú y Jacob era esta: Esaú no era sensible a las cosas espirituales de Dios. Jacob, hermanos, era sensible. Aunque en su vida tenía mañas, porque la Biblia enseña que era un hombre que hizo varias tranzas, por decirlo de esta manera, pero era sensible al espíritu. Y lo que yo quiero decir es esto: que Dios se encargó de pulir el carácter de Jacob para hacerlo un hombre recto en él. Pero vemos que Jacob era sensible a las cosas del espíritu. Era el segundo, no era el primero, pero era sensible. Ahora, Esaú como primogénito tenía todo el derecho de la herencia, pero no era sensible a las cosas de Dios. Entonces es importante que nosotros, hermanos, miremos eso, a ser sensibles a las cosas espirituales y transmitir ese mensaje a los hijos, que sean sensibles a las cosas de Dios. O sea, que no endurezcan su corazón con las cosas materiales que les ofrece esta vida, que sean sensibles a las cosas del espíritu. Tenemos que enseñarles esto a nuestros hijos. Vemos que Jacob era sensible. Y vemos la bendición que él alcanzó por ser sensible a las cosas del espíritu. O sea, le importaban las cosas espirituales, la bendición le importaba. A Esaú no le importaba. Se enfocaba más en lo material. Y por eso la bendición cae como con Jacob, hermanos. Pero entendamos que las cosas de Dios, hermanos, no es que haya sido casualidad, sino porque Dios escudriña el corazón de sus hijos. Dios escudriñó el corazón de estos dos hombres, Jacob y Esaú, y la bendición mayor cayó sobre Jacob, aunque no le tocaba, pero le tocó a él, hermanos, por la sensibilidad a las cosas de Dios. Y vemos que, note usted aquí, 27, se lleva la bendición primera Jacob, siendo que no le pertenecía a él, pero por gracia de Dios la obtuvo. Y dice el versículo 27, cuando su padre lo iba a bendecir, y él se llegó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Oiga, cuán importante es que nosotros los padres, papá o mamá, bendigan a sus hijos. O sea, para el judío, hermanos, era algo vital bendecir a sus hijos, porque al bendecir a tus hijos estás derramando sobre ellos bendición de Dios, bendición espiritual, que es la más importante, la bendición espiritual, porque después de la bendición espiritual, hermanos, la bendición espiritual acarrea lo que le falte al joven, acarrea bendición. Después, conforme a su misericordia, Dios bendecirá materialmente a sus hijos, pero lo más importante es la bendición espiritual, hermanos, porque eso atrae después de lo demás. Entonces vemos que le besó. El padre acostumbraba siempre, hermanos, besar a sus hijos. Ponga atención a esto, porque yo voy a hacer un cuestionario de esto. El padre besaba a sus hijos. Eso es importante hoy en día, hermanos, que los padres besen a sus hijos. Es importante esto. Aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que díjole Isaac a su padre, díjole Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Se besaron. Y él se llegó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo y dijo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, y sírvate en pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Note usted la bendición, primeramente, hermanos, la bendición que está dando el padre Isaac
es espiritual, es de Dios, hermanos. Es una bendición, hermanos, donde está clamando a Dios y le está inculcando al Hijo. En otras palabras, busca primeramente el reino de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. Esa es la bendición que le está dando. Le da una bendición espiritual a sus hijos. Le da una bendición a este muchacho. Y vemos que esta bendición a su tiempo, hermanos, se cumplió. Entonces note usted por qué es importante que usted bendiga a sus hijos, que usted les inculque palabra, que usted los traiga a la iglesia a aprender palabra. Es importante, hermano, porque de ahí procederán todas las demás cosas. Lo espiritual, hermanos, lo material se sujeta a lo espiritual, hermanos. Por eso a veces hay una controversia en el hombre, no entiende esto, porque busca primeramente las bendiciones materiales y las espirituales. Cuando tenga tiempo, busco las espirituales. Si me sobra tiempo, voy a la iglesia. Si me sobra tiempo, leo la Biblia. Si me sobra tiempo, oro. Hermanos, es un error que los humanos cometemos, los cristianos cometemos, porque pensamos que lo material es primero y lo espiritual es secundario. Pero la Biblia nos enseña que lo espiritual va primero y lo material, hermanos, Dios lo añade. Entonces vea usted esto, que es necesaria la bendición a sus hijos. ¿Cómo lo bendices a tus hijos? Amándolos, inculcándoles palabra de Dios, orando con ellos, dándoles consejos buenos conforme a la palabra de Dios, basados en la palabra de Dios, basados en el carácter de Cristo. Darle consejos basados en el carácter del Señor. Gloria al Señor. Entonces vemos que es necesario, hermanos, la bendición espiritual. Si nosotros queremos darle a nuestros hijos una herencia buena, tenemos que poner mucho de nuestra parte nosotros los padres. Porque recuerde esta palabra que dice la palabra de Dios: todo lo que el hombre sembrar, eso va a cegar. ¿Qué está usted sembrando en sus hijos? Por eso es un tiempo donde usted tiene que hacer cambios en su vida para empezar a sembrar cosas buenas. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 28. Alabado sea el nombre del Señor. Glorifica al Señor Jesucristo. 1 de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10. Aquí vamos a ver 5 puntos de cuál fue la herencia que David le dejó a Salomón, hermanos. 1 de Crónicas, capítulo 28, 9 y 10. Entendemos que Salomón fue un hombre poderoso, que lo tuvo todo materialmente, tuvo sabiduría, hermanos. Fue el hombre más poderoso de la tierra en aquel tiempo. La nación de Israel, bajo el reinado de David y el reinado de Salomón, estuvieron en la cúspide, hermanos. Universalmente hablando, del viejo mundo, estuvieron, como decir, cuando estuvo Estados Unidos a nivel mundial, a ver arriba. Así lo estuvo Israel en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón. Entonces Salomón, hermanos, gozó de grandes privilegios y riquezas. Pero ¿saben que David no se enfocó en eso? O sea, no fue el consejo de David que se enfocara en las cosas materiales. No fue eso. No fue eso el consejo que le dio, hermanos, David a Salomón. Aquí dice la palabra del Señor, en el versículo 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para santuario, esfuérzate y hazla. Aquí hay 5 mensajes, hermanos, que David le dejó a Salomón, y esa fue la herencia principal sobre todas las cosas que Salomón recibió de su padre.
¿Y cuál fue? Número 1. Dice aquí, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. O sea que Dios le dice a David, y David le aconseja a Salomón y le enseña el conocimiento verdadero de Dios. Le enseña a David a Salomón que tenía que conocer al Dios que él servía. Salomón, quiero que conozcas a mi Dios. Al Dios que sirvo, conócelo, porque no hay otros dioses, solamente hay un Dios que se merece la adoración y la alabanza: Cristo Jesús. Porque el mundo se ha levantado muchos dioses. Eso de la creación del mundo, el hombre se ha desviado buscando a Dios de otras maneras. Otros cantan, dice esa alabanza, aunque otros canten para otros dioses, yo cantaré a este Dios verdadero. Y el mensaje era que conocieran al único Dios que merece la alabanza y la adoración. Se conoce a este Dios. Conoce que a Él solamente se le da adoración y alabanza. Conoce lo que Él tiene que estar en tu corazón siempre, en la silla de tu corazón. Cristo tiene que estar ahí. Aunque se levanten otros dioses, pudieran ser esculturas o pudieran ser dioses invisibles. Porque hay dioses invisibles que se levantan en el corazón del hombre. La palabra de Dios dice que la avaricia, el amor al dinero es un Dios. El materialismo es un Dios. El orgullo es un Dios. Hay dioses que se levantan, hermanos, sin verse, que se levantan en el corazón del hombre. Son otros dioses ajenos. Entonces por eso David le recalca a Salomón: tienes que conocer a este Dios tiene que estar siempre en tu corazón. Conócelo y sírvele. Conócelo. Entonces vemos la necesidad, hermanos, que tenía Salomón. Si iba a ser un hombre que Dios iba a usar, como va a usar a tus hijos, tenía que conocer a este Dios, hermanos. Conocerle a Él como es, conocerle en su carácter, conocer el corazón de Dios. Dice la Biblia que es fuerte y temible, lento para la ira y grande misericordia, que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo, que no ha hecho conforme merecemos, conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Este es el Dios que servimos. Que nuestros hijos conozcan a este Dios. O sea, que no conozcan un Dios religioso, hermano, porque a veces podemos equivocarnos y enseñarles un Dios religioso solamente. Pero Dios no es un Dios de religión, es un Dios vivo, hermano, que quiere tener comunión con el hombre, comunión con la mujer. Quiere ser tu amigo, aleluya, o amiga de la hermana, de la mujer, de la niña. Entonces dice: tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Número 2, dice aquí: y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. O sea que David le enseñó a Salomón cómo se debería servir a Dios, hermanos. Porque el hombre se levanta muchas ideas de cómo servir a Dios y la gente le sirve a su manera. Pero a Dios no se le puede servir a nuestra manera. Se le sirve como Él manda, hermanos. Y Él está diciendo aquí: sírvele, dice, ¿cómo? Con corazón perfecto, aleluya. O sea, tenemos que inculcarle a nuestros hijos que a Dios se les sirve de verdad y con un corazón perfecto. Porque nuestros jóvenes saben qué es responsabilidades. Porque van a la escuela, porque van a trabajar, porque se esfuerzan en sus trabajos para obtener aquel chequecito monetario para sus gastos, lo que sea, y saben lo que son responsabilidades. Y esas cosas son pasajeras, pero las cosas de Dios son eternas. Entonces, si nuestros jóvenes saben de responsabilidades y de tratar de hacer las cosas mejor que puedan, así se les tiene que enseñar de responsabilidades en las cosas de Dios, y que tienen que hacer las cosas lo mejor que puedan para el Señor, con perfección para el Señor, hermanos. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que Dios requiere excelencia, que Dios no es un Dios limosnero que anda buscando tu limosna, no, es un Dios perfecto, es un Dios santo que nos levantó del pecado, hermanos, y que a ese Dios se le tiene que servir perfectamente. Que para servir a Dios se requiere puntualidad, así como el joven es puntual en la escuela, como es puntual en sus trabajos, así lo debe ser en la casa de Dios.
Se requiere puntualidad en las cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Ay, hermano, si es lo que más le falta al joven, voluntad, ánimo para servir a Dios. Ok, pero es nuestra responsabilidad, ¿sabe, hermano? Enseñarle que le sirvan con ánimo voluntario, porque muchas veces caemos en el error. Ay, cuando él quiera, ay, cuando tenga ganas que vaya. Esto no me dice a mí la Biblia, hermanos. Eso no me lo enseña a mí que así debo tratar al joven. Ay, cuando tenga ganas, que se levante a las 10:30, a las 11, cuando quiera. Ay, cuando tenga ganas que madrugue. A mí no me dice eso la Biblia. Me dice que tengo que enseñarlo a servirle con ánimo voluntario. O sea que es mi responsabilidad de que inculcarles ese ánimo. Pero para eso hay que trabajar en las cosas espirituales. Hay que enseñarles, porque si no, no lo van a aprender. Y tú esperas que eso venga como por arte de magia. No, Señor, usted tiene que enseñarles. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que lo mueve a usted a servir a Dios, Padre? Es el amor de Dios. Pero escudriñando esto me doy cuenta que hay una esencia que nos invita a trabajar para Dios. Hay algo que me mueve, que le mueve a usted a servir a Dios. Hay una esencia, hermano, que nos mueve. Y esa esencia tengo que transmitirla a los hijos. Es, por ejemplo, una esencia. Pongo este ejemplo. Si usted mira este bote, se mira sencillito, es un aceite nada más. Y quizás si le digo al joven, ¿te gustaría ungirte con esto? Va a decir, mejor así de lejos, no me interesa. Pero si yo le digo al joven, mira, aquí adentro hay una esencia. Que huele bonito. Hay una esencia allá que donde unges también bajo una unción. No que tenga poder el aceite, no estoy diciendo que tenga poder, no tiene ningún poder el aceite, es algo simbólico. Pero es una esencia que huele bonito. Y cuando el joven la huele va a decir, oh sí, hermano, huele bonito el aceite voy a ungir también. O sea, le enseñaste la esencia y él se animó también a tomar esa unción, ese aceite. Un ejemplo literal para aplicarlo a lo espiritual, hermanos. Si tú no le enseñas la esencia al joven por qué le sirves a Dios, él nunca va a entenderlo. Tú tienes que enseñarle, mira hijo, le sirvo a Dios, ¿sabes por qué? En primer lugar porque estaba en pecado y él me perdonó. Iba directo al infierno, al lago de fuego, y Dios me rescató. Él murió por mí en la cruz. Mi vida estaba así, pero ahora Dios me ha ayudado. Mira, por Él estás tú en pie y yo estoy de pie. Por Él. Mira, hijo, hija, quizás tú estuvieras ya muerto, pero Dios te levantó de la muerte. Y por eso esa esencia me invita a servirle, me jala a servirle. Entonces el hijo va a entender, oh, esa esencia que mueve a mis padres. Yo también quiero esa esencia, va a decir el joven. Yo también quiero buscarle. Pero tiene que usted enseñarles. Enseñarles y orar por ellos para que Dios haga la obra en ellos, para que ellos se muevan como y les sirvan como con ánimo voluntario. O sea que ya llegará un tiempo que te vas a esforzar, vas a estar ahí, y llegará un tiempo que no vas a estar andando atrás de él. Órale, y ya levántese, solito se va a levantar el muchacho. Eso es lo que deseamos, hermanos. Hay que buscarlo, hay que ponerlo por obra, y se va a hacer en el nombre de Jesucristo. Jóvenes, yo quiero estar en la iglesia, tengo ganas de estar en la iglesia por lo que mi padre me ha enseñado, lo que mi mamá me ha enseñado. Tengo ganas de estar en la iglesia alabando a Dios. Imagínense, si nomás le enseña lo negativo, no, yo no quiero ir a la iglesia, es puro chisme. Si está aquí, o sea, enséñale la esencia de las cosas de Dios. Entonces dice aquí, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y enséñale también que Jehová escudriña los corazones de todos y que Él entiende, dice, la imaginación de los pensamientos. O sea, enséñale cómo Dios nos conoce. ¿Y saben qué?
y cómo Él actúa a Dios en nosotros conforme a lo que Él mira en nosotros. Dios conoce el corazón, los pensamientos más íntimos, lo conoce del joven como del viejo, hermanos. Él escudriña los corazones y sabe qué hay dentro de nosotros. Y por eso es necesario enseñarle al joven que Dios lo sabe todo, que Dios conoce el corazón, y que es necesario que en su corazón, como dice la palabra de Dios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Cuando la Biblia habla del corazón, espiritualmente hablando, se refiere a la mente. Si lo habla físicamente, se refiere a la pompa que tenemos aquí, pero aquí está hablando de la mente. Aleluya. Y dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, porque Dios mira los pensamientos, las intenciones de los hijos, de los hombres, de los jóvenes. Dios los mira. Y cuando tú le enseñas al joven que Dios mira tu corazón, el joven va a andar en temor delante de Dios. Va a tener temor de Dios, respeto a Dios, porque sabe que Dios lo está mirando. Y sabe que de ahí proceden todas las cosas, porque al ver un corazón en el joven que teme a Dios, de ahí procede también la bendición, hermanos. O sea, si hay jóvenes en sus corazones que se guardan, Dios los va a bendecir. Entonces el joven tiene que entender eso. Tengo que andar delante de Dios con un corazón limpio, y si le fallo tengo que ponerme en cuentas con Dios, porque claro que pecamos. Pero tengo ahora a Cristo y su palabra, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, los medios están para estar a cuentas con Él. Y de esa manera, si el joven aprende a andar en integridad delante de Dios, la bendición del Señor estará sobre ellos. Pero si usted nunca le enseña el temor a Dios, que Dios lo sabe todo, si su corazón está torcido, ¿cómo espera que venga bendición a sus hijos? ¿Cómo espera que se les abran las puertas de las oportunidades si por su corazón, hermano, no anda en el temor de Dios? En cambio, el joven que anda en el temor de Dios, Dios lo va a bendecir. Pasarán por pruebas, claro, las pruebas siempre han de venir, pero Dios estará con él o con ella. Entonces es necesario que Salomón entendiera esto, y nosotros tenemos que entenderlo, que Dios entiende los pensamientos, amén, de todos. Y conoce la maquinación, o sea, lo que fabricamos en nuestra mente. ¿Qué estamos fabricando? Dios ya lo sabe, hermanos. ¿Y a dónde nos lleva esto? Vuelvo a repetir, a andar en un temor de Dios. ¿A dónde conduce al joven este consejo? Andar bajo el temor de Dios. Porque el temor en Dios y la integridad se demuestra cuando están solos, cuando no está el papá, cuando no están en la iglesia. Ahí se demuestra delante de Dios la integridad, el temor a Jehová. Y eso es nuestra responsabilidad, enseñarse a los hermanos. Es nuestro trabajo, enseñarles el temor de Dios, que Él escudriña todo, y la imaginación de los pensamientos. Número 4. Dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Si hay algo que, vuelvo a repetir, deseamos, es la bendición para nuestros hijos, hermanos. Si es algo que deseamos, que les vaya bien en esta vida. Y para que eso también, hermanos, haga un efecto en ellos, se cumpla en ellos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios. David le dijo a Salomón: aprende a buscar a Dios. Porque vivimos tiempos donde, y sobre todo en esta nación, donde literalmente y materialmente, hermanos, no nos falta nada. Lo tenemos todo, aunque sea pobremente, usted tiene todo. Y muchas veces eso puede crear en el joven un corazón arrogante, un corazón duro, un corazón de autosuficiencia, porque lo tiene todo, porque nunca se han quedado sin comer, porque nunca han ido a la escuela sin zapatos. Si zapatos son los que sobran en el closet, zapatillas son las que sobran en el closet y quieren más. O sea, nunca les ha faltado eso. Entonces de repente el corazón se puede endurecer por eso.
y se deja de buscar a Dios, hermanos, porque lo tienen todo. Porque nada les falta, no hay necesidad de buscar a Dios. ¿Para qué busca a Dios si todo lo tengo? Pero es un trabajo nuestro enseñarles que busquen a Dios en todo tiempo, hermanos. En abundancia o en escasez, es necesario que nuestros hijos busquen a Dios, y eso tiene que hacerlo cada padre y cada mamá. Buscar a Dios en todo tiempo. Dice, si tú le buscares, dice, lo hallarás. Si le buscamos con fe, si el joven le busca con fe, lo va a encontrar. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo le voy a buscar? ¿Cómo voy a encontrar a Dios? ¿Sabes cómo lo va a encontrar, joven? En ese problema que ves que nadie puede ayudarte, pero ahí va a estar Dios si tú le buscas. Donde no hay recursos, pero Dios los provee. En lo imposible, en la enfermedad que pueda venir, ahí Dios va a obrar, va a manifestarse, ahí está Dios. Sobrenaturalmente lo puede hacer, amén, te puede tocar y llenarse de su Espíritu Santo. Eso lo puede hacer. Pero tenemos que enseñarles a buscarle al Señor. Dice, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, ¿por qué le dice esto David a Salomón? Porque Salomón iba a ser un hombre poderoso y que de repente, por las riquezas que iba a tener, hermanos, podía olvidarse de Dios. Podía olvidarse de depender del Señor. Por eso David le advierte claramente, ten cuidado, no porque el día que se aumente la hacienda dejes de buscar a Dios, búscale, aunque tenga bendición, búscale. Y vemos que ese consejo es necesario, sobre todo en estos tiempos, hermanos, donde hay tanto materialismo, donde el hombre ha quitado la mirada de Dios y la pone en las riquezas. Entonces es necesario ahí inculcarles ese mensaje, busquen a Dios, porque este mundo se va a empeorar, hermanos. La maldad se va a aumentar, la corriente del mundo se vendrá más recio de lo que usted se imagina, más fuerte, y si está viniendo bien fuerte, la corriente como un río, hermano, que arrastra para abajo. Y el padre que no busca a Dios, el joven que no se le enseña a buscar a Dios, la corriente se lo lleva. Las cosas se van a empeorar. Pero si usted les enseñamos a nuestros hijos a buscarle, hermano, aunque venga la corriente, aunque venga el enemigo como río, dice la palabra, el Espíritu de Jehová levanta bandera. Y además también esa es una de las herencias que le vamos a dar a nuestros hijos el día que se casen y que Dios les dé hijos, que ellos también le enseñen a sus hijos a buscar a Dios. Que no se pierda esto, hermano, que no vayamos a caer en el error de que el día de mañana los bisnietos o los nietos andan bien mundanos ya. Se olvidaron de Dios, nomás ni se acuerdan, ni saben quién es Dios. No, yo creo que el deseo es que veamos a los hijos de nuestros hijos también sirviendo a Dios, y de eso depende de nosotros. Nuestra responsabilidad, nuestra parte delante de Dios. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará, dice, para siempre. Para el número 10, número 5. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para santuario, esfuérzate y hazla. Número 10. Enséñales a trabajar para Dios. Enséñales a trabajar para Dios. Su esfuerzo físico para Dios, enséñales. Porque fue lo que hizo David. Le dijo a Salomón, Dios a mí no me permitió levantar aquel templo, pero a mí me dijo que tú sí lo vas a hacer. Y tienes que poner tu esfuerzo físico y también la inteligencia para cumplir aquel trabajo que Dios nos ha encomendado. Esfuerzo físico e intelectual para cumplir con el trabajo de Dios. Esto lo miro bonito, hermano, porque nosotros como padres hemos puesto nuestro esfuerzo físico para servir a Dios. Quizás no tanto intelectual, porque muchos de nosotros no estudiamos mucho, pero nuestros hijos están estudiando. Entonces enséñales a trabajar físicamente para Dios e intelectualmente, porque lo han tomado de la escuela, que lo usen para Dios también. El intelecto, que lo usen para el Señor. Enséñales. O sea, no nomás que usen el intelecto en la escuela y en sus trabajos,
que lo usen también aquí, en la obra de Dios. Que sean instrumentos útiles para Dios. Porque lo que hagan en este mundo, lo material, si solamente se enfocan en lo material, eso no tiene recompensa, nomás lo que logres hacer aquí. Pero lo que hagas para Dios, Dios lo va a recompensar. Entonces, enséñales a trabajar para Dios. Dios tiene un propósito para Salomón, para David. El propósito se cumplió en Salomón. David hizo su parte, encaminó a su hijo, lo enseñó a trabajar para Dios, a esforzarse. Y eso nos da un mensaje a nosotros también. Enséñale a tu hijo a servir a Dios. Se ha ido a la escuela, intelectualmente, enséñalo. Físicamente, enséñalo. Porque anda haciendo peras el chamaco con unos musculones tremendos, pero no viene a cortar el zacate. Yo también enséñale, ¿verdad? Que esas fuerzas que trae tremendas, ¿sabes? Que ahí anda con mangas acá. Enséñalo a trabajar físicamente. Tráigaselo a barrer a la iglesia cuando le toque hacer el aseo, tráigaselo, amén. Tráigaselo a trapear, amén. Que ahí se miren los músculos para Cristo, ahí trapeando ahí. Gloria a Dios. Tráigaselo a limpiar, a barrer, hermano. Cortar el zacate, eso es trabajo para Dios. Enséñenle eso. ¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde están las jovencitas? Enséñenle a lavar platos allá en la cocina del uno y en su casa también. O sea, eso es nuestra responsabilidad, hermanos, que no debemos pasar por alto. Vamos a enseñar a nuestros hijos a trabajar para Cristo. Es una de las áreas que descuidamos. Si de veras quieres darles herencias buenas, esas son las principales herencias, hermanos. Eso es donde debemos enfocarnos aquí, porque lo demás viene por añadidura. Porque al tener este tipo de herencia, ¿saben qué van a tener? Una mente sana. Y lo que necesitamos es gente, jóvenes con mente sana, hermanos, útiles para la sociedad, para que sean luz en las tinieblas. Mentes sanas, jóvenes con mentes sanas. Gloria a Dios. Entonces, nuestro trabajo, a Dios tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Voy a pedir a un hermano, por favor, me ayude a repartir esto. Gloria a Dios, hermano. A ver, un hermano diácono, por favor, uno. Adelante. Por favor, ayúdeme a repartir esto. Si llegara a faltar hojas, hermano, le voy a pedir a un hermano Sergio, que sabe manejar la máquina ahí, nos saque una copia, si necesitamos más copias. Hermano Benito, usted reparta plumas. ¿Sabe que sería bueno, hermanos, que yo aconsejaría, porque está usted, tráigase un cuaderno a la escuela, a estudios, que le dure todo el año y ya apunte, haga sus apuntes. Sería bueno eso, hermanos, que usted tomara en cuenta esto y tráigase su libreta. Y es exclusivamente para la escuela sabática. Y usted traiga su pluma. Y así para cuando Dios le está hablando, apunte ahí. Doctrina, porque a veces no sabemos doctrina porque no venimos al estudio o no ponemos atención. Entonces, tráigase un cuaderno, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Después que usted conteste su cuestionario, vamos a hacer otro punto más breve. Gloria al Señor. Pueden empezar a llenarlo si usted ya lo tiene. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Si necesita copia, sáquenle otra copia y me trae una para acá a mí también. Ahí no, díganme, no sé cómo le puede ayudar a sacar más copias, por favor. Gloria a Dios. Tome su tiempo, amén. La pregunta número 6, cuando dice menciona 5, usted mira en el versículo, lo leí un rato. La cuarta la herencia que David le dejó a Salomón, se menciona 5 ahí en el 1 Crónicas 28, 9, 10. Amén, gloria a Dios. Entonces la primera pregunta, hermanos, es ¿cuál es la mejor recompensa que Dios me da al servirle? Y mi convicción, hermanos, conforme a la palabra de Dios, puedo tener muchas recompensas de servir a Dios, pero una de ellas, la suerte, la que yo deseo, es que nuestros hijos sigan al Señor y que lleguen al cielo también. O sea, que no nomás yo llegue al cielo y ellos se queden aquí o se vayan a perder. Que ellos sirvan al Señor, le conozcan, le sirvan y tengan parte con Cristo.
por él es digno su salario. Número 2. Usted puede contestar algo más, y eso también está en su punto de vista, pero analice esto. Estamos hablando de los hijos, el tema de la familia. ¿Por qué Dios quiere de nosotros para que nuestros hijos alcancen la bendición? Nuestro servicio fiel a Dios, hermanos. Fidelidad a Dios. Pero no espere que si usted es infiel, no espere que sus hijos sean fieles porque usted está enseñando infidelidad. Es necesario el servicio fiel a Dios, para que ellos también sean fieles a Dios. O sea, Dios le ayudará, depende de su servicio a Él. ¿Cómo se repartió una herencia en el pueblo de Israel? Al primogénito se le daba una doble porción y se le daba la bendición expresada, la más fuerte, expresadamente se les bendecía, se les besaba. Pero al primogénito se le daba una doble porción y iba acompañado con la bendición paterna, la bendición expresada. La bendición de los padres es importante. ¿Es importante para usted la bendición de los padres? Número 5. ¿Es importante practicar el ósculo santo entre padres e hijos? Es importante. Empieza a practicar, o si lo está practicando, gloria al Señor, no lo deje. Ahora, ¿cuál fue la herencia que David le dejó a Salomón? Mencione 5. Conocer a Dios. Amén. ¿Qué dice? Conoce a Dios. Servirle con un corazón perfecto. Le enseñó también que Él nos conoce, que Él escudriña todo, que Él sabe todos los pensamientos de nosotros y conforme a nuestro corazón, Él también actuará en la vida de ellos. Pero Él nos conoce, Él escudriña todo. Le enseñó a buscarlo y a no dejarlo, y sobre todo en momentos difíciles que estamos pasando, donde hay tanta maldad. Hay que enseñarlos a nuestros hijos a buscar a Dios y a no dejarlo nunca. Número 5. David le enseñó a Salomón a trabajar para Dios, físicamente e intelectualmente. La pregunta es, ¿cómo amas a tus hijos? ¿Los amas verdaderamente con el amor de Dios o es una sobreprotección humana? Porque a veces nosotros los padres hemos caído en eso, incurrido en eso, en una sobreprotección humana solamente, y eso le llamamos amor. Pero esa sobreprotección humana tiene un límite, no lo va a alcanzar a cubrir, donde ellos necesitarán cobertura. Pero si los amas correctamente como Dios lo enseña, entonces ellos estarán cubiertos, protegidos en todo tiempo, pero por el poder de Dios. Entonces, ¿cómo amas a tus hijos? ¿Verdaderamente los amamos correctamente o humanamente? No, hermano, es que yo le tengo todo. Pues le tiene todo, pero no le tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué le sirve? Es que no les falta nada, pero les falta la presencia de Dios. Entonces, le falta lo mejor. Cristo tiene que estar ahí. Cristo. ¿Sabe que el día pasado Dios me hablaba en algo? Lo voy a compartir con ustedes con esto. Hemos trabajado, ¿verdad?, en esa escuelita y Dios ha provisto muchas cosas ahí, hermanos. Yo veo que los maestros se han esforzado y vendiendo tamales y eso, y han juntado dinero para comprar equipo técnico allá, y ya estamos por instalarlo más todavía. Y gloria a Dios por eso. Pero Dios me recalcó algo, hermanos, a mí. Me dice, está bueno eso, dice. Está bien que tengan equipo técnico y tengan esas tecnologías ahí. Eso es bueno. Pero lo más importante, dice el Señor, es que yo esté ahí. Que yo esté ahí. Porque de nada sirve tener el mejor equipo técnico si no está Cristo, hermanos. De nada sirve. Necesitamos que esté Cristo ahí. Ese es el clamor. Clame para que siempre Cristo esté ahí, hermanos. Para que Dios llene a esos niños de su presencia, que es lo que necesitamos. Lo demás es secundario. Que esté Cristo ahí. Por eso, que esté Cristo en tus hijos. Que esté el amor de Dios en ellos verdaderamente.
Alabado sea el nombre del Señor. Sigo adelante, hermanos. Ahora quiero hablar de este punto. 1 de Pedro, vamos capítulo 1. Cuando dije que lo demás es secundario, no quiere decir que no es menos importante. Es importante, pero lo más importante es Cristo. Lo más importante es Cristo, gloria al Señor. Amén. 1 de Pedro, capítulo 1. Dice del 1 al 4. Pedro, primera epístola universal de San Pedro, apóstol, capítulo 1, del 1 al 4. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia, o sea, conforme a la voluntad de Dios, el llamado de Dios es la presencia, no es presencia, no es presciencia, conforme al plan de Dios, es lo que está diciendo. O sea, elegidos según el plan de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia no nos ha regenerado, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Es lo que estamos hablando. Darle una herencia incorruptible a nuestros hijos. Para una herencia incorruptible y que no puede ¿qué? Contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. ¿Cuál es la herencia que hemos heredado de nuestros padres? ¿Cuál es la herencia, hermano? No tanto material, sino moralmente hablando. ¿Qué practicaban nuestros padres? ¿Qué practicaban nuestros abuelos? ¿Qué practicaron nuestros bisabuelos? ¿Y qué practicaron nuestros tatarabuelos? ¿Qué practicaron? Y sabe que si nos podemos a pensar, hermanos, en la vida del hombre, hay carácter que trae en su vida que viene de la genealogía del carácter de los bisabuelos, de los tatarabuelos, de los ancestros. Viene ese carácter brincándose, hermanos. Se viene brincando el carácter y llegó hasta donde estamos ahora, y nosotros sin saber, sin darnos cuenta, tenemos carácter de nuestros tatarabuelos y más para allá. Y pensamientos que ellos nos heredaron, como aquel, hemos puesto siempre esa ilustración, ¿verdad? De aquella mujer, lo vuelvo a poner, por ejemplo, espero que no se canse, de aquella mujer, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Aquella anécdota que siempre le hacía a su esposo, ¿verdad? El bistec bien pequeñito, el bistec a la plancha, pero siempre lo hacía chiquito. Y el esposo le preguntaba, ¿por qué lo haces así chiquito todo el bistec a la plancha? Es que así lo hacía mi mamá. Y la suegra todavía vivía, la mamá vivía y hacía lo mismo. Y le pregunta, ¿por qué usted hacía eso? Es que así lo hacía mi mamá, dijo ella también. Y todavía aquella abuela todavía vivía. Y le pregunta, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué lo hacía usted así? Dice, es que yo tenía un sartén bien chiquitito. Dice, por eso tenía que hacer así. Y se fue de generación en generación. Y así nosotros, hermanos, en la vida, así, hermanos, muchas cosas se nos han ido de generación en generación. Y muchas de esas cosas, hermanos, son malas. Muchas de esas cosas, hermanos, nuestros tatarabuelos y bisabuelos fueron moldeados, pero no por la palabra de Dios, fueron moldeados por el mundo, fueron moldeados por la maldad, porque no conocían a Dios, porque no tuvieron amor, nadie les dijo en su ignorancia, ¿verdad? No fue el tiempo de ellos, no les resplandeció la luz del Evangelio como ahora nos ha resplandecido a nosotros. Y muchas cosas de esas, hermanos, se fueron transmitiendo, se fueron heredando a nosotros. Y eso fue una herencia corruptible, hermanos. Pecados. A veces nuestros padres fueron con brujos, porque también los padres de ellos fueron con brujos, tenían problemas, ellos no sabían qué hacer, iban con los brujos y se acarrearon maldiciones, porque eso trae maldiciones al hombre. Fueron con hechiceros, con adivinos, esas maldiciones son maldiciones.
Y esa herencia se va así. Pero ahora vemos que Dios está hablando, dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según dice su grande misericordia, hermanos, nos ha regenerado, dice la Esperanza Viva. Regenerado. La palabra gene quiere decir nacimiento. Como la palabra Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis, nacimiento. Dice que Dios nos ha regenerado. O sea que ahora hemos vuelto a nacer, hermanos. Nos da una esperanza nueva, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué nos regeneró, hermanos? Dice que por su misericordia, hermanos. Porque Dios tuvo compasión al ver el hombre perdido en su inmundicia. Dios tuvo misericordia. Y nos regeneró, dice la Biblia, hermanos. Gloria a Dios, nos dio la oportunidad de volver a nacer, dice aquí la palabra de Dios, en la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque Él triunfó, porque Él tuvo victoria. ¿Y para qué? Dice, para que tengamos una herencia incorruptible. Ahora Dios nos ha dado una herencia incorruptible, hermanos. Por eso, a veces los padres estamos en un error, porque estamos enseñando todavía a nuestros hijos una herencia corruptible. Ahora al hijo habla de chismes. Enséñale que odie, enséñale que aborrezca, enséñale todos los defectos de una herencia corruptible que estás heredando a sus hijos. Ahí la palabra de Dios dice que es una herencia incorruptible, hermanos. ¿Y cómo llegó esa herencia corruptible? Versículo 23, San Pedro 1:23. Siendo renacidos, está ahí, hermano. Pedro 1:23, ahí mismo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, aleluya, sino de incorruptible, aleluya. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea que la Biblia es mi directriz, es la que me dirige a mí. Ahora los conceptos que tenían de mis bisabuelos, tatarabuelos, ahora fueron eliminados. Ahora tengo los conceptos de mi padre. Usted tiene los conceptos de su padre, que es Cristo Jesús. Los pensamientos de Cristo. Lo que la palabra le enseña, eso es lo que le va a enseñar a sus hijos. Esa es la herencia que usted le va a dar a sus hijos, como lo hizo David con Salomón. Siendo renacido, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Por eso lea la Biblia. Lea la Biblia, hermano. Estudie la Biblia. Para que entienda las cosas, pide a Dios discernimiento para que lo entienda, no a su conveniencia, sino como Dios le está hablando. Lea la Biblia, deje a un lado las novelas y póngase a leer la Biblia. Escudriñe la Biblia, lea los evangelios para ver cómo era Cristo, cómo era su carácter. Entonces la palabra de Dios llegará a usted, estará cercana a usted, y eso es lo que usted va a transmitir a sus hijos. Porque estamos hablando que vamos a dar una herencia incorruptible, hermanos, no corrupta, sino incorruptible. Estamos aquí, hermanos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. David entendió esos conceptos, David entendió esos puntos. Por eso si vamos al Salmo 51, vamos para allá. Porque la palabra de Dios crea un nuevo carácter, hermanos, manera de pensar y actuar en nuestra vida. Es que yo pienso así, no es que sí me enseñó mi papá. Eso me enseñó su papá, pero ahora tiene un Padre Celestial que se llama Cristo. Es que mi padre era así. ¿Y qué tiene? Su padre era así, ahora mi padre es Cristo, hermano. En mi vida, hermanos, yo pudiera pensar de esa manera. Porque mi padre fue rudo, era rudo mi padre, hermanos. Pero ahora que Cristo llegó a mi vida, ahora he adoptado el carácter de Cristo. Mi padre era tremendo. Lo fue conmigo, hermano. Yo no por eso voy a hacer lo mismo. Porque ahora Cristo, su palabra, me enseña cómo ser el padre que debo ser. Entonces tenemos que enseñar eso. Vamos a heredar a nuestros hijos un carácter de Dios, no el nuestro, no el de nuestros padres, no el de mis abuelos, sino el de Dios, gloria al Señor. Y David entendía eso porque él entendió que si no se corregía él en su vida, hermanos, iba a afectar a sus hijos. Porque él lo experimentó. Y en el Salmo 51 vemos que él, hermanos, está hablando de un arrepentimiento en su vida, porque llegó a experimentar el fracaso en su vida. Y experimentar ese fracaso, hermanos, cuando él fracasa en su vida, hermanos, cuando él cae en aquel pecado, David le costó la vida de 2 hijos.
2 hijos se le murieron a David. Pues él tuvo que renovarse en su pensamiento, hermanos. Tuvo que cambiar en su vida, hermanos, porque aquello afectó a sus hijos. Y hoy en día es lo mismo. Si tú no renuncias al pecado, va a afectar a tus hijos. O sea, pon tu parte. Sabemos que el joven es duro de corazón, que va a batallar, pero pon tu parte para que Dios te ayude. Pero el pecado, hermanos, es una maldición que se hereda si no la cortamos. Sea de carácter moral, moralmente, moralidad, o carácter en la vida del cristiano. Si no se cambia eso, eso heredará a sus hijos. David aquí dice en Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. O sea, él está pidiendo un cambio en su vida, hermanos. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿No experimenta eso? Decir, yo quiero un cambio en mi Señor. Yo no quiero que eso herede de mis hijas. No quiero que les vaya así. Quiero ser algo bueno. Tengo que cambiar. Tengo que renunciar a lo que Dios le agrada. Eso es inevitable, hermanos. Y dice aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, la misericordia de Dios, hermanos, es que Dios se apiada de uno en su condición que uno trae. Dios tiene compasión de uno. Conforme a la multitud de tus piedades, dice, ¿qué dice? Borra las rebeliones de mi hermano. Dice, borra mis rebeliones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Habrá rebeldía en los hijos de Dios, hermanos? Sí, la hay. Porque Dios te enseña una cosa y tú haces otra. Porque Dios me enseña algo a mí y yo hago otra. O sea, me rebelo contra el carácter de Cristo, contra la voluntad de Dios. ¿Sabes rebelión? Sí. Conforme a la multitud de tus piedades, se borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Cuántos cristianos hay aquí valientes que dicen, yo reconozco mi rebelión? Aleluya. Como dijo David, perdón, dijo Pablo, el pecado que está en mí. Es el pecado que está en mí. O sea, es mi rebelión, Señor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque se ha reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea que David no altercó contra la palabra de Dios. Dijo, Señor, así es. Para que toda boca se cierre delante de Dios. Aleluya. Y reconocer que Dios es justo. Y que Él es justo en su palabra. Y que el mal está en mí. Y aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado, dice, me concibió mi madre. O sea, la herencia, ahí va la herencia del pecado. No que esté culpando a su mamá, no, hermanos, pero él reconoce su responsabilidad y reconoce cómo va la maldición y que hay que cortarla. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pidámosle a Dios en esta mañana, hermanos, como dice aquí, que cada uno individualmente pueda ponerse delante de Dios en humillación y decir, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque quiero una herencia incorruptible para mis hijos. Porque anhelo lo mejor para ellos o para ellas. Crea en mí un corazón limpio. Porque la maldad se hereda.
si no se clama a Dios por ayuda. Y renueva un espíritu que recto dentro de mí. O sea, un espíritu, o sea, una manera de pensar recta. Porque a veces nuestra manera de pensar está desviada de Dios. Entonces, endereza mi manera de pensar, Señor. Y si endereza mi manera de pensar, también mi manera de hablar. Y también va a bajar a la conducta, mi conducta va a ser diferente. Porque creaste en mí un espíritu recto, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los predicadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es que la gente está muy dura, hermano, no quiere entender y recibir a Cristo. Bueno, aquí dice que cuando el cristiano, hermano, busca la ayuda de Dios, se limpia en su corazón, renueva su espíritu, Dios, hermano, dice que la gente va a venir a los pies de Cristo. Que la gente va a conocer al Dios que tú sirves. Porque lo va a ver en ti. Porque va a ver ese Cristo de la gloria en tu vida. Y la gente va a decir, yo quiero de Cristo. ¿Cómo le haces? Yo quiero eso. ¿Qué le vas a decir? Que Cristo vive en mí y te quiere bendecir? Enseñaré a los predicadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Bueno, pues yo no he matado a nadie. Pero a veces como que hablamos, sí, lo podemos hacer. Nuestra lengua lo podemos hacer. Señor, abre mis labios. Publicará mi boca tu alabanza. O sea, que ya no hable de mí, Señor, ahora que hable de ti, Señor. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. No era exactamente, hermano, que aquella muralla se había venido abajo. La muralla de Jerusalén. Literalmente no era así, pero espiritualmente sí. Porque los muros simbolizan cobertura. Espiritualmente, cobertura de Dios, protección de Dios. Y al no estar en la presencia de Dios, al no estar en los caminos de Dios, hermano, el cristiano se arriesga y está, hermanos, acechanza del diablo para que lo destruya, porque no hay cobertura. Por eso dice, edifica los muros de Jerusalén. Señor, que tu presencia nuevamente me cuide, me cubra, me proteja. Que tú seas mi defensor, Señor. Versículo 19 dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. A menos arriba en el subtítulo dices arrepentimiento de David. Es lo que Dios quiere, hermanos. Un arrepentimiento en los padres. Una manera de pensar diferente para que la bendición pueda llegar a ellos. Póngase de pie. Dijimos que por causa de desobedecer a Dios, David perdió 2 hijos, hermanos. Usted lo puede ver en 2 Samuel 12:14, 2 Samuel capítulo 18, puede leerlo, ya lo va a ver. Perdió 2 hijos. Y nosotros, de igual manera, si usted no se pone en la brecha, también se arriesga. Yo me arriesgo también. Tenemos que dar lo mejor para el Señor.